Muy buenas, un cordial saludo para todos los asistentes que ahora están ingresando por la plataforma de Meet y junto con los estudiantes de la Yeshiva Virtual Latinoamericana. Es un proyecto que tenemos, Baruch Hashem, hace mucho tiempo. Mi esposo, el Rab Boaz Fariñas, yo lo he estado también apoyando. Y la idea es llegar en esta noche a sus corazones, que lo que podamos estudiar realmente sea para ustedes un spa para el alma. Por eso hemos dedicado este espacio en la semana y lo hemos dicho que es un spa para que usted pueda entrar en esa conexión, pueda cambiar de esa logística que tiene a diario con el trabajo, con los hijos, con la familia, y pueda usted sentir que realmente usted va a encontrar esa tranquilidad mental. Entonces, en esta noche vamos a hablar acerca de la garantía que es confiar en Hashem, ¿sí? Muchas veces nos encontramos en la vida ante el reto por las dificultades que se presentan a nivel personal o en la situación, digamos, de nuestro país o inclusive mundial. Y para eso vamos a estudiar hoy el texto del portón de la confianza, es decir, Sha'are Bitajón, las puertas de la confianza. Vamos a ir desarrollando cada capítulo y junto con eso también voy a traer a colación el libro Vivamos con Emuná, que me parece que es muy bueno, ha sido de mucha verajá para mi vida y espero que ustedes también puedan tener, como decir, ese oasis en el desierto. Hemos encontrado en el Tanaj que hay una queja generalizada del Creador cuando dice que el hombre ha cavado pozos buscando agua, pero realmente esos pozos que están cavando no son fuentes de agua viva. Es decir, es cuando ponemos nuestra confianza, ya sea en un mediador, o siempre ponemos como un secretario o pensamos que la solución a determinada situación va a venir por esa vía. Pero en Akadosh Baruj Hu, Él quiere que realmente aprendamos a confiar en Él. Ahora, esto es un proceso y para llegar a esa confianza total necesitamos estudiar. O sea, que podamos leer lo que dice la Torá. Muchas veces la Torá se lee, qué libro tan interesante, ¿sí? Qué historias tan bonitas, pero no permitimos realmente abrir ese corazón y que penetre en lo más profundo del alma. O cuando tenemos la prueba o la situación, inmediatamente está esa naturaleza humana que nos hace, ¿cierto?, como dudar, ¿sí? Y muchas veces resulta de que tomamos caminos y pensamos que por ahí va a venir la salvación de Dios. Pero aquí vamos a encontrar algo bien interesante y es que Hashem se queja en algún momento del pueblo de Israel y dice: y mi pueblo me han abandonado, a mí que soy manantial de aguas vivas, y se han cavado pozos agrietados. Entonces aquí vamos a encontrar en Yirmiyahu 2:13 que dice que la persona en ese momento, en su libre albedrío, es decir, de su vejiga Oshi, piensa, toma una decisión, es consciente y dice: no, yo creo que por acá es, yo creo que si yo hago esto, esa es la mejor solución. Pero realmente en Sha'are Bitajón nos enseña a que debemos despojarnos y desaprender. Es decir, que usted aprenda realmente, como que usted se resetee y usted entienda, cuando estamos hablando de la confianza en Dios, lo podemos comparar
como una persona que está al pie de un cañón o de un abismo, ¿sí? Y lo único que ve es simplemente un precipicio, no ve nada. Pero si esa persona pudiera apreciar, porque en esa neblina no le permite ver el camino, que lo único que tiene que hacer es simplemente confiar de que ahí abajo está, digamos, una piedra que no lo va a hacer caer, es decir, metafóricamente es como Hashem que está con nosotros. Muchas veces nos vemos en situaciones de la vida que pareciera que nuestros rezos no son escuchados o que simplemente pareciera como que todo es en vano. Pasan días, meses, años y nada. Pero cuando aprendemos que la tefilá no es solamente para alcanzar un objetivo, no es para que yo no rezo, para que Dios me escuche, para que Dios me conceda mis deseos, sino que la tefilá es en sí, debe ser un hábito. O sea, cuando tenemos ese hábito de rezar a Hashem, de confiar en Él, nos volvemos personas de tefilá. Como dice el rey David en Teilín 109:4, yo soy plegaria, Ba'ani tefilá, ¿sí? Ya hemos estudiado acerca de que el rey David fue muy perseguido, tuvo situaciones muy difíciles en su vida y muchas personas pueden interpretarlo, pero el rey David tenía todo, tenía un ejército, tenía la gracia de Dios, pero él también fue un ser humano. Entonces, a veces nos desenfocamos y pensamos que esos grandes personajes del Tanaj, de la Torá, son personas que sí lo vemos, es un ser humano, pero no entendemos realmente que se enfrentaron a miedos, a temores, que también vivieron esas situaciones en las cuales posiblemente usted esté pasando. Muchas veces, cuando todo parece que está cerrado, una de las estrategias del Yetzer Hará o de la mala inclinación es que simplemente nos desviemos, es decir, no perseveremos, nos demos por vencidos, o también están estas situaciones que la persona se siente como en un laberinto sin salida y están las acusaciones o las cosas que han pasado y dice, pero yo cómo voy a hablar con Dios, cómo voy a hacer tefilá, no soy una persona de mucha tefilá, ¿cómo le voy a hablar? Pero hay algo bien importante, el Creador siempre está dispuesto a escucharnos. Es decir, Él solamente lo único que desea es que aprendamos a ejercitarnos en esa confianza en Él. Ahora, ¿qué dice el Sha'arei Bitajón? Dice que bendito es el hombre que confía en Hashem, que hace de Dios su refugio. Bendito es el hombre que pone en Dios su confianza. En algún momento, muchas personas tienen, por ejemplo, el Salmo 91, y más, ese es el salmo que mucha gente ahora utiliza por la pandemia, ¿sí? Y tienen de pronto, digamos, la Biblia abierta, ¿sí? O simplemente tienen un plegable acerca de ese salmo, pero a veces se nos olvida que tenemos que, digamos, reunir unos requisitos. Y dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Y acá encontramos algo bien importante. Mire esa palabra, dice, bendito es el hombre que confía en Dios, el que hace de Dios su refugio. Bendito es el hombre que pone en Dios su confianza y no mira a los arrogantes o aquellos que se extravían detrás de la falsedad. Maldito es el hombre que confía en el hombre. Entonces, como decía al principio, a veces la gente deposita más la confianza en esta persona que me puede ayudar si no tengo empleo, entonces voy a decirle
como lo que llamamos una rosca, ve, fulanito, intercede por mí, ahí te mandé una hoja de vida, y la persona, toda la fuerza, digamos, todo ese sentimiento de que le va a salir el empleo, poniendo la confianza en un ser humano. Ahí, cuando eso pasa y tú no estás realmente teniendo esa confianza en Dios, ¿qué va a pasar? Es como el niño que apenas está aprendiendo a caminar y fácilmente se va a caer. Entonces Hashem nos dice a nosotros, bueno, mijito, o sea, yo quería ayudarle, yo quería estar con usted, la solución a este problema o el empleo que te iba a dar era por este lado, pero usted tomó su decisión y en eso Hashem es un caballero, ¿sí? O sea, Hashem no se va a interferir, digamos, en nuestras decisiones. Ahora, a veces nos equivocamos, caemos, tropezamos y viene la angustia, viene el dolor porque tomé esta decisión. Y es que a veces, como dije, quiero reforzar mucho esto, ponemos más la confianza en el ser humano, la confianza en la pareja, la confianza en los hijos, la confianza en mi pensión, en el trabajo que tengo, en la fuerza y en el poder de mi mano. Entonces, de acá, cuando una persona confía realmente en Hashem, o cuando esa persona está esperanzada, va a tener la ayuda divina, es decir, va a ser una garantía que Dios va a estar con ella. Por ejemplo, en el Salmo, en el Teilín 91 dice, el que habita, o sea, es una persona de tefilá. Ahora, la tefilá tiene que tener un componente bien importante y es el agradecimiento. ¿Sí? Cuando una persona tiene agradecimiento, lo hace sin esperar nada a cambio, y le dice, Hashem, gracias por las bondades que tú has hecho conmigo. Hay una tefilá muy hermosa que es tefilá de agradecimiento. Está en una aplicación que se llama Share Gesed. Es hermosa porque te dice gracias Hashem porque siempre has estado conmigo, porque me has salvado, porque me has curado. Y cuando esa persona lo hace de corazón sin esperar nada a cambio, téngalo por seguro que inclusive la necesidad que usted estaba pidiendo y usted en ese momento se olvida, a los 2 días, a los 3 días, Dios te sorprende, ¿sí? Pero no, lo que necesitamos es, o sea, decirle a Dios, expresarle, ¿sí? O sea, en una actitud de agradecimiento estamos demostrando que estamos poniendo nuestra confianza en Dios. Y esa confianza tenemos que decir que es vital para nuestra alma, que Hashem, o sea, yo pongo mi confianza en ti y es indispensable, o sea, no hay nadie, ¿sí? Pero cuando yo creo que la solución viene por acá, ¿sí? O me van a ayudar por acá, ahí es donde caemos, ahí es donde nos equivocamos. Por eso es muy importante reforzar lo que es la confianza en Dios, ¿sí? Dice, aquel que confía en Hashem no deposita sus esperanzas en cualquier hombre o pone su confianza en los seres humanos, ¿sí? Para obtener favores, ¿sí? No busca agraciarse o con halagos, y entre más yo halague a este, ¿sí? Voy a recibir el favor. O lo adule, exacto, ¿sí? Dice que solamente cuando la persona realmente tiene ese temor de Hashem, es decir, reconoce que Akadosh Baruj Hu es el único, realmente va a venir la salvación. Y es el ejemplo claro de cuando tenemos la apertura del mar, ¿sí? O sea, Israel está en un momento de confusión, había unos que ya se habían lanzado al agua, otros pensaron, porque como seres humanos nos van a acabar los egipcios, ¿sí o no?
estaban entre la espada y la pared. ¿Y qué hace Israel? Inmediatamente Moshe, el líder, empieza a motivar a Israel, empieza a rezar, pero Dios le dice, divide el mar. Pero usted se imagina donde Dios le dice, bueno, divide el mar, y Moshe, ay Hashem, ¿será que sí se abre el mar? ¿Sí o no? Sino que él tuvo esa fuerza, porque, ¿qué dijo Moshe? O sea, mi relación con Dios ha sido tan íntegra, yo ya he conocido quién es el creador, yo vi los milagros, que lo que pasó con las Macó en el desierto, entonces aquí va a pasar algo, ¿sí me entienden? ¿Qué es lo que pasa? Que el ser humano es muy dado a olvidar. Hashem nos ayuda en una cosa, viene una situación difícil, ya sea económica, lo que llamamos de parnasá, o de problemas o relaciones humanas, lo que sea. Ay, Hashem, tú sí estás conmigo, sí, pero Hashem, tú sí me vas a ayudar. Eso no es confiar en Dios, ¿sí? Tenemos la historia de Eliyahu, que es muy clara, la del profeta. Él tenía hambre, consigue a una viuda, esa viejita solamente, esa ancianita solamente tenía para comer ella y su hijo. Eso es humanamente, veamos el panorama. Eso es lo único que tiene de mercado, ¿sí o no? ¿Y qué pasó? El profeta la desafía y le dice, hágame primero a mí. Pero ella dice, pero es que si yo te hago a ti, no tenemos nada que comer. O sea, era demasiada la hambruna que había en la tierra, pero la emuná de ella se sobrepuso y dijo, si el profeta me lo está diciendo, es como decir la misma voz de Dios, lo voy a hacer. ¿Y qué le dijo el profeta? No va a escasear la harina, ¿sí? Entonces a veces tenemos esa voz del alma que nos dice, tranquilo, yo lo voy a sustentar, yo le voy a ayudar, ¿sí? Por ejemplo, acá el Rabino Ashear nos habla acerca de esas situaciones donde hay personas que han rezado, por ejemplo, por una pareja, han rezado por hijos, han rezado para que se solucione un problema, digamos, jurídico, y pareciera que no. Y hay algo bien bonito de una historia de un hombre que era un Cohen, ¿sí? Y ese hombre estaba muy, pero muy enamorado de su esposa, pero pasaron los años y nada, que había hijos. O sea, no estamos hablando de 2 años, estamos hablando de 10 años o más. Y ese hombre decía, pero yo tengo que cumplir la misbah de tener hijos. Y ella también le dijo, no, es mejor que nos divorciemos porque es muy importante los hijos. En fin, de pronto empezaron dudas como de que será que usted sí era mi pareja, bueno, muchas cosas. Y ese hombre en un desespero, él dice, pues vio humanamente todo cerrado y dijo, pues me voy a tener que separar de mi esposa, ¿sí? Entonces, de ahí vamos a encontrar algo bien importante, y es que él toma la decisión y se va para el cótel, se va a rezar, va a hacer tefilá, y le dice a Dios llorando, Hashem, por favor, Hashem, yo quiero, o sea, yo necesito que me respondas, yo necesito volver a, o sea, necesito que tú hagas un milagro, porque es que, o sea, ya divorcié a mi esposa. Y él se había enterado que después del divorcio, ella había quedado en embarazo, pero era de él. Entonces, ¿qué hago con esta situación? Y él empieza a rezar y a llorarle a Dios, porque, o sea, eso alágicamente no había ninguna solución. Y él empieza a rezar, a llorar, y le cuenta a Dios en lágrimas, Dios, mira esa situación, me duele, en fin. Y resulta de que alguien lo toca en la espalda y le dice, y él estaba concentrado. O sea, él sabía que solamente Dios lo podía ayudar, que no había nadie más. Y otra vez alguien le hacía así y él concentrado en el rezo. Cuando llega un momento que él dice, bueno, ya termina de rezar, y le dice a la persona, vea, llame a su padre en Estados Unidos, llame a su papá en Estados Unidos,
Entonces él dice, ay, ¿será que hablo con mi papá o no hablo con mi papá? Y él estaba solamente entregado nuevamente al rezo, pidiéndole a Dios toda su situación, pero estaba la voz. Hable con su papá en Estados Unidos, llámelo. Cuando él llega un momento que él dice, voy a llamar a mi papá. Entonces resulta de que el papá le dice, venga, viaje, que necesito hablar con usted. Y ese muchacho le dice al papá, papá, estoy destrozado, me tuve que divorciar, ¿sí? Mi esposa me pidió que nos divorciáramos porque ella quiere que yo tenga hijos. Papá, no sé qué hacer. Entonces yo soy un coin. Entonces le dijo el papá, hijo, yo te voy a tener que contar la verdad, pero realmente no te lo queríamos decir, pero tú no eres coin, tú eres adoptado. Así que no tienes ningún problema, te puedes volver a casar con tu esposa. Ese hombre se le abrió el mundo, dijo, wow. Entonces mire que en una situación de tanta dificultad, de tanta angustia, cuando no se veía nada, es que eso era imposible, porque no se podría, digamos, contradecir lo que ya está escrito en la Halajá, en la Torá. Pero él aún así abrigaba una esperanza. Entonces dígame si este hombre dice, no hay solución, ¿cierto? Ya me tengo que conformar. ¿Cuántas veces tenemos ahí la verajá, la bendición de Dios, la respuesta, y Dios nos la va a dar, ¿cierto? Y cuando, como quien dice, Dios nos va a decir, mira, acá te lo va a entregar. Ay, pero ¿qué se hizo? No vino, ¿cierto? O sea, no está rezando, no se está esforzando. De ahí es la respuesta de por qué, o la pregunta que mucha gente se ha hecho, ¿por qué las matriarcas eran estériles? O sea, si usted se pone a ver, todas eran estériles. Y no era que, digamos, tenían problemas para concebir, que eran 10 años, 5 años, 7 años. Estamos hablando de 20 años. ¿Cuánto esperó Abraham Avinu y Sarimenu por Isaac? Y fue un solo hijo, ¿cierto? Anciano. Pero, ¿qué iba a traer Isaac? Iba a traer demasiada luz al mundo. Entonces, a veces cuando todo parece oscuro, es porque viene una bendición demasiado grande, ¿ya? Pero de nosotros depende tener ese esfuerzo para querer, para recibir esa verajá, porque si desistimos, no perseveramos, nos cansamos, ¿sí? O por ejemplo, digamos, el que reza, hizo una tefilá hoy, ¿sí? Tiene un problema, y después no volvió a rezar por eso, no fue constante, en fin, son cosas que nos van a nosotros a obstaculizar, no nos van a permitir a nosotros tener esa veraja que estamos pidiendo. Pero qué bonito es, por ejemplo, en el WhatsApp que tenemos de Teilín, cuando la gente cuenta, ay, imagínense, estaba pidiendo por un empleo y Hashem me lo otorgó. Se rezó por alguien que estaba enfermo y la persona se curó, ¿cierto? O sea, eso nos va a dar la fuerza para entender cuán grande es el amor de Hashem. Entonces, si siempre estamos con esa visión y trabajando, viendo, estudiando la Torá, no como ese libro de historia, sino, por ejemplo, este libro que es muy especial, Portón de la Confianza, ¿sí? Cuando nos está recordando que confía en Hashem, la bondad le rodea, o sea, nos está diciendo que, por ejemplo, que confía en Dios obtendrá la ventaja del dinero, es decir, un modo de vida, o sea, cuando la persona confía totalmente en Dios, o sea, hace también su esfuerzo, su trabajo. Pero ¿qué decía David Hamelech? No he visto a un justo desamparado. Ahí me está diciendo, es que la persona, por ejemplo, tiene que tener buen empleo, tiene que tener la superpensión para que tenga esa garantía. Es que nosotros solamente podemos confiar en Hashem. ¿Por qué? Porque la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Sí, por ejemplo, lo que se está presentando en muchos países de orden público, donde uno decía, no, eso nunca va a pasar acá, pero está pasando. Eso nos está moviendo a todos el piso, nos está despertando, mire,
Dios está dando un mensaje mundial. Oiga, usted tiene que confiar en mí, ¿sí? O sea, tiene que abandonarse en mis manos. Porque a veces la persona, porque llega a la amargura, a la frustración, a la tristeza, inclusive a la depresión, a las ganas de no vivir, porque ¿quién puso su confianza? En la pareja, en la expectativa, en lo que te prometieron, en el dinero, ¿sí o no? O sea, en esos deseos humanos, todas esas cosas, pero cuando uno aprende, ¿sí? Que solamente en Hashem podemos confiar, que Él es como decir el piloto del avión, ¿sí? Como decíamos, usted aborda un avión y usted confía en el piloto, usted no piensa, y si ese señor, por ejemplo, el día anterior estuvo fumando, estuvo bebiendo, si durmió bien, eso es confianza. Usted aborda ese avión y usted se imagina que va a llegar al lugar de su destino, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, porque si no se imagina lo contrario, no se sube. No, hasta en un bus, así sea en una buseta, ¿sí o no? Usted confía de que en media hora, 20 minutos va a llegar a su trabajo. Eso es lo que quiere Dios, que aunque Hashem no lo estamos viendo, depositemos nuestra confianza de que Él nos va a llevar al lugar, que la vida que Él nos está dando, que nos está guiando, nos está dando las señales. Él es el mejor piloto, es el conductor, ¿sí? Entonces, mire qué tan bonito es eso, que también cuando entendemos que Dios es nuestro refugio, nos dice que tendremos un corazón en paz. Mire qué tan lindo esto. Entre los beneficios de la confianza en Hashem en este mundo están las siguientes: un corazón en paz, libre de preocupaciones mundanas, un espíritu tranquilo, no perturbado ni preocupado por la falta de gratificaciones corporales. Por ejemplo, hay gente, como yo decía, o sea, que trata de tener gracia con todo el mundo, ¿cierto? Para ganar puestos, para ascensos, ¿sí o no? ¿En quién está poniendo la confianza? Ay, yo voy a hablar con mi jefe, voy a hacer esto de tal y tal manera, así yo voy a tener favor de tal persona. Bendito es el hombre que confía en Dios. Dios será su refugio. Es como un árbol plantado cerca del arroyo que tiende sus raíces hacia el agua. ¿Qué dice el Teilín 1? Dice, el que medita en la Torá día y noche. ¿Sí? O sea, no significa que somos personas de hierro, o sea, somos personas que somos de sangre, ¿sí? De carne y hueso. Pero cuando la persona está alimentando el alma, cuando está meditando en la Torá, ¿sí? Día y noche, ¿qué va a pasar? Esa persona va a tener unas raíces tan fuertes que van a venir, por ejemplo, vientos de, digamos, puede ser de tristeza, vientos de desespero, que lo quieran desesperar, muchas cosas que quieran, como decirle, moverle el piso, pero la persona está confiada. Qué bonito es, y yo los invito a que usted estudie los Teilim cuando lo rece, pero los estudie, ¿sí? Por ejemplo, hay algo muy lindo que me impacta y dice que el hombre que confía en Hashem no tendrá el temor a las malas noticias, ¿sí o no? Entonces, de ahí, por ejemplo, cuando se ve todo ese panorama oscuro de lo que está pasando en el mundo y la persona dice, Hashem, tú eres el que me va a la parnasá, tú eres el que me va a sustentar, tú eres el que me va a ayudar. La persona está reforzando su confianza. Cuando venga, como decir, ese pensamiento de temor, la persona va a decir, no, Dios es mi refugio, Dios es mi fortaleza, Dios es mi ayuda, ¿sí? Entonces, de ahí, qué bonito es eso. Yo he contado esa pequeña historia, ¿sí? A una señora que le pasó, y esa persona no es judía, pero me da a mí una gran enseñanza. ¿Por qué? Porque esa persona vivió momentos de austeridad económica. Y ella siempre le pedía a Dios, Dios,
ayúdame que me rinda el dinero, obviamente lo administra bien, pero no le daba. Y llegó un momento de tanta situación económica que ella en la terraza de su casa contaba que sintió cómo molestaban con una bolsita, un animalito. Le hacían así y ella vio, ¿ves qué pasó? Cuando ella vio un gato. Mire lo que pasó. Y ve una bolsita, ve dentro, o sea, eran 2 bolsas. En una bolsita adentro estaba una carne y se veía transparente. Y en otra estaba la otra bolsa toda sellada. Mire qué bonita experiencia. Entonces cuando ella ve, pues ella asusta al gato y el gato se va. Entonces ella dice, ve, ¿y esa carne de quién será? Y ella empieza como a averiguar, ve, fulanita, esa carne es tuya. Por ejemplo, digamos, te perdió una carne, por ejemplo, un gato la haya llevado, los vecinos. No, nada. Cuando ella dijo, pero bueno, yo cómo voy a seguir por toda la cuadra y toda la ciudad preguntando, eso me lo mandó Hashem. Y eso lo relaciono yo es con Eliyahu, porque Eliyahu, el profeta, ¿quién lo alimentó? Los cuervos. Y los cuervos que se hubieran comido la comida de Eliyahu. Entonces, el confiar en Dios, todas esas anécdotas o todo lo que nos está diciendo la bendita Torá y el Tanaj, es eso, o sea, que esas personas también fueron sometidas a pruebas. Por ejemplo, Abraham fue tentado 10 veces, tuvo muchas pruebas, muchas situaciones. Y también como esta señora, uno aprende, porque ¿qué iba a pensar esta señora que le iba a llegar la carne a la casa, ¿cierto? Pero eso es ¿por qué? Porque esa señora siempre en su boca decía, Dios es el que nos va a sustentar, Dios es el que nos va a ayudar. Entonces, de ahí, eso tan corto de esta reflexión en esta noche, y los invito para que ustedes puedan estudiar acerca de este libro, del portón de la confianza en Hashem, Bezrat Hashem. Vamos a estar desarrollando en Spa para el Alma los otros capítulos. Entonces, Shabbató y que tengan una feliz semana. Y Shabbat Shalom.